Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Es un placer estar con ustedes. Es hoy día, aunque sea virtualmente, para hablar de un tema que es bastante importante, que es el de lectoescritura y su importancia. Y más específicamente, hoy vamos a hablar de la importancia de una especialización en lectoescritura, especialmente en ambientes bilingües e interculturales. En el tiempo que tenemos hoy vamos a hablar de 3 temas. Va a haber una breve introducción, una justificación para la especialización y luego vamos a hablar de los elementos que serían necesarios para una especialización en lectoescritura. Bueno, para empezar, todos estaríamos de acuerdo que, para definir que la lectoescritura es un conjunto de destrezas y conocimientos. Pero esa es como la definición más básica, porque si usamos la definición de UNESCO, que la alfabetización no es solo aprender a leer y a escribir, sino que adquirir competencias para un efectivo desempeño social y productivo de las personas en la sociedad. Así que esa definición va más allá de la primera, pero la segunda, de adquirir estas competencias, no se puede obtener al menos que primero se desarrollen las destrezas y conocimientos básicas para la lectoescritura. En términos de la introducción y por qué es tan importante y por qué ha visto tanto apoyo para la lectoescritura a nivel de política, de fondos, de práctica en los últimos años, es porque se reconoce que el analfabetismo, además de limitar el pleno desarrollo de las personas y su participación en la sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo vital, afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos humanos. Y esta también viene de un reporte de las Naciones Unidas. Así que la consecuencia del analfabetismo es tan grave que se reconoce que daña o puede limitar muchos aspectos de la vida. Además de que afecta a la persona propia, la otra parte es que empieza un ciclo. Y esa es otra parte del reporte de las Naciones Unidas, que esos problemas que se han visto para el individuo son replicados en sus hijos. Entonces, esos niños de padres analfabetos en sus primeros años de la vida probablemente tendrán experiencias restringidas en cuanto al aprendizaje de códigos de comunicación y de lectura y escritura. Así que ese ciclo que empieza no va a cambiar, no se va a romper hasta que un grupo o una generación desarrolle estas habilidades, ¿verdad? De lectura y de escritura. Y eso entonces va a cambiar. También sabemos que los niños, que la educación de la madre es uno de los mayores componentes que predice que también van a aprender a leer y escribir y que también va a ser su desempeño en la escuela. La otra parte que sabemos que es muy importante, que también es una de las razones por cual hay tanto énfasis en lectoescritura, es que si una persona no aprende a leer en los 2 primeros años de escolaridad, la probabilidad de desarrollar la habilidad de leer y escribir se disminuye. Así que es muy importante que se haga un esfuerzo para que los niños aprendan a leer y escribir en primer y en segundo grado.
Sabemos que hay mucha repetición, que los niños no aprenden mucho en primer grado y se quedan. Eso afecta también la probabilidad que van a desarrollar las habilidades necesarias. Y lo que esto también indica es que en vez de tener la actitud, oh, vamos a esperar, o aunque no lo ha logrado todavía, a lo mejor con un poco más de tiempo, es muy importante que se pongan las mejores maestras, que se ponga el mejor material en esos 2 primeros años para que los niños salgan ya del segundo grado sabiendo leer y escribir. Eso no quiere decir que ahí se acabe y que ya no tienen más que aprender, sino que tienen esa fundación de habilidades y conocimientos que les va a permitir no solo a seguir desarrollando esas habilidades de lectura y escritura, pero para usar esas habilidades para aprender en otros contenidos, ¿verdad? En ciencia, en matemática, en otros temas. Así que es la base para todo aprender. Entonces, si sabemos que esa es la realidad y eso es lo que nos ha dicho los estudios sobre el aprendizaje de leer y escribir, entonces, ¿por qué se necesita una especialización? Bueno, hay varias razones y la primera es que el aprender a leer es indispensable. Como ya vimos en la introducción, uno que no aprende a leer no solo no deja de poder aprender, pero va a impactar muchos aspectos de la vida. Eso no quiere decir que, claro, uno no pueda desarrollar otras habilidades para cuales no se necesitan leer, pero la realidad es que hoy día es muy importante el poder leer y escribir. La segunda es que aprender a leer requiere enseñanza especializada, ¿verdad? Yo creo que por muchos años, y vamos a hablar de cada uno de estos temas un poco más, por muchos años se pensaba, cualquier persona puede estar en primer grado porque no hay mucho que enseñar. O también ha visto hasta casos donde como castigo se ponen a personas en el primer grado, pensando que no es muy importante. Pero lo que sabemos ahora es que el grado más importante, el nivel más importante de toda la vida escolar de un niño o niña. Se aprende a leer una vez, y esto tiene que ver con el tema de bilingüismo, porque hay veces que la gente piensa que es necesario leer por ejemplo, que si uno aprende a leer en su lengua materna, luego tienen que aprender otra vez a leer en español. Y lo que vamos a ver y lo que sabemos de los estudios es que no es así. Que cuando uno ya sabe leer en un idioma, puede aprender en otros con mucha más facilidad. La otra parte es que así como es el aprender a leer es complejo, enseñar a leer requiere varios conocimientos y habilidades. Así que el enseñar lectura o enseñar escritura no es solo de que los niños van a practicar, sino que hay sistemas y habilidades específicas que el maestro tiene que conocer, que tiene que tener para poder enseñar a los niños a leer y a escribir. Y por último, preparar a los docentes para enseñar a leer requiere una diversidad de conocimientos. Así que la idea aquí es que todo lo que tiene que ver con lectoescritura, el aprender a leer, el enseñar a leer, el aprender a enseñar a leer, todos esos todo el mundo va a necesitar una variedad de conocimientos. Y eso es lo que hace el proceso complejo. Ahora, la primera era aprender a leer requiere enseñanza especializada. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero todo el mundo, padres,
incluidos, tiene que reconocer que aprender a leer es un proceso aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el aprender a leer no es algo natural, ¿verdad? Como los niños aprenden a hablar, es en un proceso más natural. Pero sin instrucción es muy difícil aprender a leer. Así que es un proceso que se tiene que enseñar y que se tiene que enseñar de forma sistemática. No es solo de poner un libro enfrente de un niño y esperar que va a aprender a leer, sino que es un proceso interactivo. Y en este proceso es un proceso interactivo porque requiere enseñanza y materiales especializados. Y así que los materiales, los libros, los textos que usamos con un niño de primer grado, no es el mismo material que vamos a usar en segundo o tercer grado. Este tiene que ser material que se ha desarrollado específicamente para ayudarle a los niños a aprender a leer. Y esto es muy distinto de leer ya como práctica o leer para aprender. Así que el material es muy importante. Y también es un proceso que para poder aprender requiere práctica. Y esto también tiene implicaciones para los materiales y la enseñanza. Así que la enseñanza se tiene que desarrollar de una forma en la cual primero se enseña y se da práctica, ¿verdad? Y luego se enseña más y un poco más de práctica. En términos de los materiales, esto quiere decir que los niños tienen que tener acceso a una variedad de textos. En términos de tema, en términos de nivel de dificultad, porque es solo así, leyendo un poco en texto un poco más difícil con tiempo, es que uno va a desarrollar las habilidades necesarias para ser un lector establecido. Entonces, cuando hablamos de enseñanza especializada, ¿a qué nos referimos? Y esto nos ayuda a ver también la complejidad del aprender a leer. Primero, es el desarrollo de destrezas básicas. Y aquí a lo que nos referimos son cosas como conciencia fonológica, el poder reconocer letras, saber los nombres y los sonidos de las letras, de reconocer la relación entre una letra y un sonido, así que ver la letra M y saber que el sonido es ¿verdad? Así que eso es lo más básico que todo el mundo tiene que aprender para poder leer. El segundo es el desarrollo y uso de estrategias. Y estrategias son procesos específicos de aprendizaje. Y usamos estrategias para leer en múltiples áreas. Por ejemplo, hay estrategias de codificación, ¿verdad? Que nos ayuda a saber, cuando tengo una palabra multisilábica, la puedo romper en sílabas, o si necesito saber el significado, la rompo en los pedazos morfológicos. Hay estrategias de vocabulario, así que si encuentro una palabra y no sé el significado, ¿qué hago? Leo la oración otra vez, trato de usar otra palabra. Y también tenemos estrategias de comprensión, ¿verdad? ¿Qué hacemos para poder entender? ¿O qué hacemos cuando no entendemos lo que estamos leyendo? Así que estrategias como procesos son muy necesarios porque estos son, como quien dice, las herramientas que los estudiantes van a usar para poder aprender por sí mismos. Pero se tienen que enseñar, ¿verdad? Algunos niños van a desarrollar estrategias por sí mismos, pero la mayoría va a necesitar instrucción en el uso de estas estrategias. La próxima parte es la integración de varios componentes, ¿verdad? Porque si pensamos de cómo leemos, sabemos que, ¿verdad? Al leer estamos haciendo varias cosas. Estamos decodificando las palabras, accesando el significado de las palabras, uniendo todo eso para la comprensión, relacionando oraciones una con la otra para entender ya todo el texto.
Y todo eso se tiene que integrar, pero no podemos enseñar un niño a leer integrando todas las partes, así que primero enseñamos los componentes y a través de la práctica ellos empiezan a integrarlo. Pero también esto tiene que ser algo sistemático que se tiene que planificar. El aprender a leer también requiere la habilidad de utilizar los sistemas lingüísticos. Y esto es muy importante para niños bilingües o niños que están en contextos bilingües, porque ellos tienen un sistema lingüístico el que aprendieron en la casa, el que están usando, y llegan a la escuela y puede ser que es otro sistema lingüístico. Entonces, parte de lo que se tiene que hacer es ayudarles a relacionar esos dos sistemas, de ver dónde hay semejanzas, dónde son diferentes y cómo utilizarlo como recurso, cómo usar como recurso su primer idioma para aprender en el segundo. Y por último, oportunidades de leer y escribir. Uno no puede aprender a leer y escribir bien si no lee y escribe. Así que es esto algo que se tiene que hacer a diario. Aquí se ven los componentes de lectura y su relación, el uno al otro. Así que vemos en la parte de arriba el lenguaje oral. Este es el vocabulario, conocimiento conceptual, conciencia fonológica. Esta es la base del lenguaje oral que se necesita para leer y escribir. De allí, y los niños usualmente llegan a la escuela con estas habilidades. De ahí vamos a los principios alfabéticos. Estas es las habilidades básicas de las cuales ya hablamos. Así que la relación de letras y sonidos, ortografía, cómo leer lectura de palabras y de textos. Así que la habilidad de decodificar es algo que también se tiene que aprender. Uno no aprende así a leer muchas palabras de golpe, sino tiene que tener una estrategia para poder leer palabras desconocidas. Y todo eso nos lleva a la comprensión, que es la parte que es la más importante, se puede decir, de la lectura. Pero ahí vimos que hay comprensión oral y comprensión lectora. Y la oral se desarrolla mucho más temprano que la lectora. Los niños llegan a la escuela con comprensión oral, así que si uno les habla, les pide cosas, le hace un cuento, le hace preguntas, ellos pueden responder. La importancia de la comprensión oral es que muchas de las habilidades y de las estrategias que usamos para la comprensión oral también las podemos usar para la comprensión lectora. Pero como ya hablamos, esa habilidad o ese reconocimiento de que ya tengo algo que puedo usar, esa transferencia de habilidades es algo que se tiene que enseñar explícitamente. No son todos los niños que van a hacer esa transferencia por sí mismos. Ahora, todo lo que hemos hablado sobre la lectura es algo que se necesita para aprender a leer en cualquier idioma, ¿verdad? La parte del lenguaje oral, la parte del sistema alfabético y de la comprensión, esos componentes existen en todos los idiomas. Así que no importa en cuál idioma uno está aprendiendo a leer, se necesitan eso. Y todo eso está relacionado con la lectoescritura en contextos bilingües. Así que si aquí empezamos a ver lo que se aprende a leer una vez. Para la lectura y lectoescritura hay 3 sistemas que nos ayudan. El primero es el sistema ortográfico, y esa es la representación de los símbolos que se usan en el sistema de lectura, como quien dice las letras, ¿verdad? En español y en los idiomas maya, por ejemplo, es un sistema alfabético donde la mayoría de los símbolos representan un sonido. Y aunque pueden haber
ah, consonantes compuestas, ¿verdad? Dos consonantes juntas que tienen solo un sonido, igual es un sistema alfabético. Y eso es un poco diferente de, por ejemplo, de un sistema ortográfico silábico, en el cual un grafema, un símbolo, representa una sílaba. También todo lenguaje tiene un sistema fonológico, y esta es la representación de los sonidos que se usan en el sistema oral y escrito del idioma. Y aquí es donde uno, como ya se ha dicho, uno sabe que letras tienen un sonido, a veces pueden tener más de un sonido, pero que hay una relación entre el símbolo escrito y los sonidos que decimos. Y el último es el sistema morfológico, y esta es una representación de partes de palabras con significado en el sistema oral y escrito del idioma, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, la palabra gatos tiene dos componentes morfológicos, ¿verdad? Gato es el primero que nos dice, representa algo, y la S nos dice que son más de uno, ¿verdad? Significa que la palabra es plural. Entonces, la representación con significado, eso quiere decir, por ejemplo, nos cambia el significado de gato. Así que esto no tiene que ser, gato es una parte morfológica y la S es otra parte morfológica. Así que palabras enteras pueden ser una parte, representar una parte morfológica. Ahora, ¿por qué es importante reconocer o saber sobre esos tres sistemas? Y como habíamos dicho, cuando los niños y niñas empiezan la escuela, ya tienen la capacidad de distinguir fonemas en el idioma que hablan. Esta conciencia fonológica la desarrollan por exposición a canciones, a rimas, en hablar, ¿verdad? Ellos saben la diferencia entre una P y una C, ¿verdad? Saben que son sonidos distintos. Todo eso es parte de conciencia fonológica. También la mayoría, dependiendo de la cultura, tienen por lo menos unas miles de palabras, ¿verdad? Así que tienen un vocabulario que usan diariamente. También tienen el entendimiento de las reglas gramaticales y del discurso. Así que ellos cuando hablan en forma correcta o la forma común en su entorno, ¿verdad? Así que las oraciones se entienden por otra persona, saben en qué orden poner, cómo relacionar una idea con otro. Todo, así que esto lo saben por el desarrollo de su lenguaje oral. Así que todas estas cosas vienen del lenguaje oral. Luego viene conocimiento de las formas y nombres de las letras. Y aquí es donde se empieza a ver un poco de variedad dependiendo de las experiencias de los niños, ¿verdad? Así que si regresamos a lo que habíamos dicho en la introducción sobre el impacto de tener padres analfabetos, si uno vive en una casa con padres analfabetos, puede ser que no van a ver libros o periódicos, revistas, otras cosas, otros textos que van a exponer al niño a letras y su forma o para empezar a reconocer texto. O puede ser que sí. Pero los niños que vienen de casas donde hay textos, puede ser que antes de llegar a la escuela ya tengan un conocimiento de las formas y nombres de las letras. Y la experiencia de leer material impreso existe en su contexto. Igual, esos son los niños que ya empiezan a reconocer, y esto son cosas como reconocer el nombre de una tienda, o de sus galletas favoritas, o de algún restaurante o otro lugar al cual van. Entonces, o a veces a su propio nombre si lo ven escrito. Así que
Estas dos últimas es donde hay la más variedad en términos de las habilidades que tienen los niños antes de llegar a la escuela. Pero esas ventajas, especialmente todas las que vimos con lenguaje oral, se pierden cuando se enseña la lectura inicial en un idioma que los niños y niñas no hablan. Así que si uno llega a la escuela y le empiezan a hablar en un idioma que no saben o en el cual no tienen vocabulario, eso va a afectar su habilidad de poder entender lo que están leyendo y aún lo que están escuchando. Si les empezamos a enseñar en un idioma que conocen, sabemos que la transferencia, que pueden usar esos conocimientos en su primer idioma para aprender el segundo. Así que la transferencia es el proceso basado en el conocimiento lingüístico de los estudiantes y teorías de interdependencia en el desarrollo del lenguaje. Eso quiere decir que, y vamos a ver en un minuto, que todo lo que ya sea en un idioma, bueno, muchas cosas que sean en un idioma, las puedo usar para aprender el segundo. Ya que han aprendido los componentes de lectura inicial como conciencia fonológica, fonética, fluidez y estrategias de comprensión en su idioma materno, pueden transferir las destrezas al aprendizaje de otro idioma. Lo importante, como hemos dicho ya, es que la transferencia no es automática. Él requiere instrucción, requiere que un maestro le ayude. Ya sabes esto en MAM, así es como esto puede suceder en español o esto va a ser distinto en español, ¿verdad? Enseñándoles explícitamente a desarrollar lo que se llama metalingüismo o habilidades metalingüísticas. Ese es entendimiento de los idiomas y las diferencias y cómo se usan y cómo están relacionados. Y aquí está el punto que acabamos de hacer, que el desarrollo de bilingüismo requiere la transferencia activa de conocimientos, destrezas y el desarrollo de componentes lingüísticos nuevos. Y esto es muy importante por dos razones. Una, porque es necesario para los niños, pero las implicaciones son más para el docente. Así que un docente que trabaja en un contexto bilingüe tiene que saber no solo cómo enseñar a leer de los componentes de que ya hablamos, sino que tiene que entender bien esta conexión lingüística. Tiene que también conocer bien estos procesos de transferencia, ¿verdad? Y tiene que tener prácticas y desarrollar, además del conocimiento, desarrollar habilidades para planificar lecciones en las cuales le ayuda a los niños desarrollar esta transferencia, ¿verdad? De forma activa. Se aprende a leer el apalancamiento de recursos lingüísticos. Entonces, aquí vemos que si hablamos de lo que ya habíamos dicho en el primer lenguaje, en términos de ortografía, ¿verdad? El tipo de alfabeto que se usa y de la unidad, que es la unidad básica, que son letras. Si se sabe ya en el primer idioma, eso se transfiere al segundo, ¿verdad? Si yo sé que el símbolo de la M la letra M hace el sonido en MAM y es igual en español, no tengo que aprenderlo otra vez. Lo único puede ser que necesito que alguien me diga, en español esta letra tiene el mismo sonido que lo tiene en MAM o a cualquier otro idioma. Puede ser que hayan algunas letras que sean diferentes y eso también se tiene que enseñar. La segunda parte de la fonología son los sonidos de las palabras. Y esta es la parte donde algunas veces hay un poco más de diferencia.
Así que igual como en la ortografía, si los sonidos son igual, solo se le tiene que dejar saber a los estudiantes, a los alumnos, mira, ya conoces esta letra y este sonido es igual en español o es distinto en español se dice así. Y dar práctica con esos aspectos que son diferentes en los dos idiomas. Y por último es la semántica, que tiene que ver con el significado de palabras, y aquí es donde hay la mayoría de diferencia entre los dos idiomas. Y lo que esto implica es que aun cuando se está enseñando a leer y escribir, cuando la instrucción de lectoescritura es en el primer idioma, desde un principio tiene que empezar a haber instrucción oral en el segundo idioma, porque el aprender un lenguaje toma mucho más tiempo que el aprender a leer, porque lo que hemos visto en muchos casos es que si cuando empezamos a enseñar a leer a los niños en el segundo idioma, la parte de ortografía, la parte de fonología avanza bastante bien y bastante rápido. Así que con una instrucción sistemática explícita, ellos van a saber, sí, ya sé, bueno, ahora es este sonido, y como ya sé que tengo que unir los sonidos para leer la palabra, puedo leer. Pero si uno no sabe el significado de las palabras que están leyendo, no van a poder comprender lo que están leyendo. Así que por esa razón es muy importante empezar a desarrollar el lenguaje oral en el segundo idioma desde un principio. Bueno, ya que vimos todo lo que es necesario para poder aprender, no solo en un idioma, sino en dos, vamos a hablar ahora un poco de el enseñar a leer. Entonces, ¿qué tiene que saber el maestro? ¿Qué habilidades y conocimientos necesita para poder planificar y llevar a cabo el tipo de lección o de lecciones que son necesarias para que los niños en contextos bilingües aprendan a leer y escribir en los 2 primeros años de escuela? Y podemos dividir los conocimientos en dos partes. La primera es qué se enseña, y la segunda parte es cómo se enseña. Y vamos a pasar un poco más de tiempo en el cómo, porque ya hablamos un poco de lo que se enseña. Y la primera parte de lo que se enseña los maestros tienen que identificar el contenido apropiado y planificar una variedad de actividades. Así que, como ya hablamos de los diferentes componentes de lectura, de conciencia fonológica, de principios alfabéticos, de decodificación, fluidez, comprensión, aunque todos son parte de lectura, no son apropiados para todos los grados. Y entonces aquí es donde tiene el maestro que saber conocer el desarrollo de lectura y escritura lo suficiente para saber qué se enseña en primer grado o qué es apropiado para tercer grado en general, y luego de ahí conocer ese continuo de desarrollo también, por si hay niños que van avanzados o atrasados en la clase, para que les puedan dar instrucción apropiada. Y la segunda parte es cómo se enseña, ¿verdad? Cómo se entrega el contenido y qué materiales se usan. Así que sigamos a ver eso. Bueno, aquí tenemos todas las destrezas, las habilidades metalingüísticas y de la función ejecutiva que son necesarias para la lectura, ¿verdad? Hablamos de las destrezas de lectura: conciencia fonológica, conocimiento alfabético, vocabulario, fluidez y comprensión. Cuando pensamos de lectoescritura y la enseñanza de lectoescritura, muchas veces nos quedamos aquí con estas destrezas, porque son las que más directamente son necesarias para leer. Pero
Si no ponemos atención a la función ejecutiva o al lenguaje, estas dos pueden impedir el desarrollo de estas destrezas. Por eso es necesario que maestros reconozcan la importancia o por lo menos el rol de cada una de estas para que ellos puedan cambiar o planificar su instrucción para que sea más efectiva. Y la función ejecutiva se refiere a memoria de trabajo, memoria de corto plazo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Y todas esas son importantes. La memoria de trabajo es muy importante en todos los aspectos de lectura, ¿verdad? En las formas más básicas, la memoria de trabajo es lo que nos permite hacer las tareas de conciencia fonológica, porque la memoria de trabajo nos ayuda a mantener una idea en la mente mientras hacemos algún cambio para luego llegar a una conclusión, ¿verdad? También es muy importante en comprensión, ¿verdad? Porque es lo que al estar leyendo es lo que nos dice, esta información es importante, la voy a guardar, eso no es importante, la voy a dejar. Y eso es la parte del proceso activo de comprensión que muchas veces no pensamos, ¿verdad? Entonces pensamos en la comprensión, es poder responder a preguntas, pero el poder responder a preguntas solo se puede hacer si durante la lectura se ha mantenido este proceso activo de decisiones para guardar la información que es importante y descartar la que no es. El control inhibitorio es lo que ayuda a los niños a poner atención, ¿verdad? Que no pongan atención a las cosas que los pueden distraer. Igual es importante en la lectura, ¿verdad? Porque igual con la comprensión, si algo les parece interesante, pero no es importante en términos de la base del cuento, entonces eso puede ser lo que se van a acordar y no la parte importante, ¿verdad? Entonces eso también tiene implicaciones. Y las habilidades metalingüísticas son importantes para todos los niños, pero muy importantes en contextos bilingües, porque esta es la parte, como ya hablamos un poco, que les va a ayudar a usar los conocimientos en el primer idioma para aprender en el segundo, ¿verdad? Es muy importante que los maestros, que los docentes reconozcan que a estas habilidades y destrezas no se deben utilizar y no descartar, no de pensar, bueno, ese idioma ya se acabó, ahora estamos enseñando en español y no hay que pensar, sino que ellos tienen que ser conscientes de todo o cómo todos los conocimientos en el primer idioma va a ayudar a aprender en el segundo. La otra parte es que tenemos que pensar y reconocer que la lectura hay procesos y productos. Otra vez, muchas veces en la enseñanza de lectura le ponemos más atención a los productos y menos atención a los procesos. Pero los procesos son los que son necesarios para aprender a leer. Entonces, si vemos aquí, pensamos en decodificación. Para poder leer palabras, entonces los niños los procesos son los procesos cognitivos que usa el lector, ¿verdad? Entonces es relacionar el sonido con la letra, leer la palabra rápidamente para poder llegar al significado, ¿verdad? Si uno va leyendo o y se queda como a ese nivel, va a ser muy difícil llegar al significado, gato, ¿verdad? Pero un niño que ya está aprendiendo a decodificar, empiezan, gato, ¿verdad? Y llegan no solo a la palabra, sino también al significado. Pero el producto es la fluidez, ¿verdad?
En vez de ir sonido por sonido o sílaba por sílaba, lo que buscamos es que lea la palabra ya entera. Igual con comprensión, ¿verdad? Las actividades del proceso son todos esos procesos cognitivos que acabamos de los cuales acabamos de hablar. El de poner atención a las partes importantes, de ir acordándose, de conectar las ideas la una con la otra. Esos son los procesos que uno usa para comprender lo que lea. Y los indicadores que el lector sabe y entiende después de leer. Y esas pueden ser las preguntas o cualquier otra actividad que use el docente para determinar o evaluar la comprensión. Así que igual es muy importante diferenciar entre estas dos cosas, porque muchas veces nos quedamos en los productos y no pensamos tanto sobre los procesos. Y por último tenemos la diferencia entre estrategias y actividades. Al principio hablamos un poco de estrategias. Y una estrategia es un proceso cognitivo intencional, ¿verdad? Es unos pasos que le damos a los niños para saber, si quieres entender, haz A, B y C, ¿verdad? O si necesitas ayuda para decodificar una palabra multisilábica, haz 1, 2, 3, ¿verdad? Así que eso son estrategias. Y una actividad se realiza para cumplir con un propósito. Así que el ejemplo es si lo que queremos es ayudar a los niños a determinar la idea principal. La estrategia es el proceso. Bueno, si quieres determinar la idea principal, lo primero que haces es te preguntas, ¿quién fue la persona más importante? Y lo escribes. Luego, ¿qué le pasó? Y lo escribes. Y pones las dos cosas juntas. Esos son pasos específicos que ellos pueden usar. Una actividad es completar un organizador gráfico, ¿verdad? Donde van llenando lo que pasó, cosas así. Y las dos son importantes, pero la estrategia es instrucción, enseña cómo se hace, y la actividad es algo para practicar, es una práctica, ya que uno sabe cómo cómo determinar la idea principal. Así que, antes de seguir, quiero solo parar. Así que, como vemos, todas estas cosas tienen implicaciones para lo que un docente tiene que saber, el nivel de conocimiento, más allá de los componentes de lectura, para planificar lecciones que de veras le van a ayudar a los niños a aprender a leer y escribir en los 2 primeros años. La próxima parte es el balance entre lecciones. Y hay 3 tipos de lecciones de las cuales tienen que conocer los docentes. Primero es enseñanza sistemática. Y aquí es cuando se está introduciendo una idea nueva, ¿verdad? Aquí es cuando la instrucción es más importante. La segunda parte es práctica. Ya que se ha enseñado algo, ahora se le tienen que dar oportunidades de practicar. Y por último, generalización, ¿verdad? Una semana después, 2 semanas después, en un texto diferente, se le da oportunidad a los niños de practicar lo que han aprendido para ver si pueden generalizar el uso de estrategias o de la habilidad, lo que se haya enseñado. También tienen que aprender este ciclo o un ciclo de enseñanza. Este es un ciclo de instrucción explícita, ¿verdad? Entonces ese sería el primer paso donde se está dando instrucción. Así que empezando aquí tenemos la enseñanza explícita donde se le dice a los niños qué se va a hacer y por qué. Modelaje, el maestro le enseña, le muestra cómo se usa la estrategia o qué pasos se usan o cómo se va a hacer algo. Luego sigue práctica guiada donde el maestro practica con los niños.
retroalimentación correctiva. Así que antes de moverse a la práctica independiente, es muy importante asegurarse que los niños saben cómo hacer lo que se les ha pedido correctamente, porque no queremos que practiquen incorrectamente. Luego la práctica independiente, luego la evaluación, y si todo sale bien, si la mayoría de los niños lo captan, se empieza otra vez con la próxima lección. Y esta es la parte de la entrega, ¿verdad? Cómo se enseña de una manera directa, pero eso es en ese primer círculo de instrucción. De aquí, después de esta práctica independiente, el próximo día se le puede dar más prácticas. Y con cada práctica, el apoyo de los maestros se retira un poco más hasta que los niños lleguen a la independencia. Entonces, si vemos aquí, el enseñar a leer requiere conocimientos y habilidades. Y esta es la integración de conocimientos. Así que un maestro, un docente, tiene que tener conocimiento de los componentes de lectura, como hemos hablado, de lingüística, especialmente en contextos bilingües, uso de enseñanza sistemática y explícita, enseñanza de estrategias, uso de lecciones para introducir y practicar, y uso de la evaluación formativa. Así que como vemos, aunque algunos de estos, la mayoría se puede decir, de estas habilidades y conocimientos, ¿verdad? Desde el uso de enseñanza sistemática y explícita, enseñanza de estrategia, el uso de lecciones para introducir y practicar y uso de evaluación formativa. Estas son prácticas, podemos decir, generales de instrucción, ¿verdad? Estas se pueden usar en cualquier, para enseñar matemática, para enseñar ciencia, para contenido, ¿verdad? Las dos primeras son las que podemos decir que son únicamente para lectura, pero si se usan, si tenemos solo los dos primeros componentes y no también ponemos atención a la entrega, al cómo se enseña, la probabilidad de que los niños aprendan a leer bien en esos dos primeros años disminuye. Y aquí yo creo que eso básicamente repite lo que ya habíamos dicho, que ese es el conocimiento que van a necesitar a los docentes, y lo que eso implica es que en su preparación van a tener que tener clases u oportunidades de desarrollar todo este conocimiento, ¿verdad? El sistema lingüístico, no solo del español, pero de cualquier otro idioma en el que vayan a enseñar, los conocimientos de los componentes de lectura, las prácticas eficaces, métodos de evaluación y, más importante, oportunidades para reflexionar sobre su práctica, ¿verdad? Porque yo creo que esa es otra área en la preparación de maestros donde no se pone mucha atención, donde ellos mismos llegan al nivel donde pueden evaluar su propia enseñanza y ver si han logrado lo que esperaban, cómo pueden mejorar, cómo pueden llegar mejor a los estudiantes, por ejemplo. Entonces, si pensamos en todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Y ya empezamos a hablar un poco en la preparación de los docentes, esto va a requerir una variedad de conocimientos. Y la primera es teoría. Y la teoría siempre es importante porque es necesario que ellos sepan por qué están haciendo lo que hacen. No es bueno solo tener teoría o solo tener práctica, sino las dos cosas. Entonces, por eso tenemos esta segunda punto, que es la transferencia de teoría a la práctica. Porque si ellos entienden por qué están haciendo cosas, una práctica, por qué es importante, cómo contribuye al desarrollo de lectura, entonces es más probable que
puedan diferenciar la instrucción y puedan cambiarla en forma apropiada para mejor enseñar a los estudiantes, especialmente si tienen una variedad de habilidades. Las prácticas eficaces de lectoescritura para enseñar a leer, las cuales ya hemos hablado, y luego también del bilingüismo. Entonces, aquí es la parte donde volvemos otra vez a lo que ya hemos hablado. Tienen que entender ellos mismos como docentes no solo en las bases lingüísticas de los idiomas, pero también saber cómo son semejantes y cómo son diferentes los dos idiomas, ¿verdad? El de los niños y el del español, porque eso es lo que les va a ayudar a diseñar lecciones que van a ser apropiadas para ayudarles a los niños a transferir lo que conocen en su primer idioma al segundo idioma. Y por último, el uso de la evaluación. Y aquí nos referimos más bien, a las dos, formativa y sumativa, pero yo creo que hay menos énfasis muchas veces en la formativa, sino que es sumativa. Y parte del ciclo que vimos en términos de la lección es que la evaluación debe ser una herramienta para decidir qué sigue. ¿Seguimos con la próxima lección o hay que enseñar otra vez? Y ahí también es la parte que entra de la reflexión del maestro. Bueno, si no entendieron los niños, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo yo hacer distinto la próxima vez para que, o mañana, para que entiendan mejor lo que queríamos enseñar? Así que, para concluir, hemos visto que aprender a leer es un proceso complejo que requiere la integración de varios componentes. Igualmente, enseñar a leer requiere conocimientos de lingüística, pedagogía y procesos cognitivos, además de los de lectoescritura. Y el conocimiento necesario para enseñar a leer y escribir requiere preparación especializada. Así que no es algo que necesariamente se puede aprender rápidamente, no es algo que los docentes solos van a poder desarrollar, sino que igual que ellos tienen que tener el conocimiento para profundo de lectoescritura y de pedagogía y de lingüística para enseñar a los niños a leer. Los que los preparan a ellos también tienen que tener ese conocimiento. Muchas gracias.